Bienvenidos a este video tutorial en el cual estaremos analizando el contenido del campo eléctrico. Te saluda el profesor Edilson Rafael Canales Morán. Es un verdadero placer estar compartiendo con ustedes el día de hoy este pequeño video. Deseo, ¿verdad?, hacer mención que este video en primer lugar, está elaborado para el curso de 11º grado del Colegio Corazón de Jesús. Entonces, el video está diseñado, está estructurado, todo lo que es la diapositiva, todo está estructurado para el Colegio Corazón de Jesús. Y como previamente ya se había analizado en el video anterior, la parte teórica, los conceptos, leyes y fórmulas relacionadas a fuerza eléctrica y campo eléctrico, el día de hoy vamos a abordar las aplicaciones del campo eléctrico. Entonces, jóvenes, primeramente estaremos resolviendo el ejercicio número 1. El ejercicio número 1 nos proporciona la siguiente información. Una carga de 2 microcoulomb se coloca en un punto P en un campo eléctrico. Experimenta una fuerza descendente de 8 por 10 a la menos 4 newton. ¿Cuál es la intensidad del campo eléctrico en ese punto? Entonces, primero tenemos el esquema, tenemos el punto P, tenemos esta pequeña circunferencia que representa el lugar donde se encuentra la carga de prueba imaginaria que está dándole el inicio, por así decirlo, ¿verdad?, al campo de prueba con el cual estamos trabajando en nuestro problema. Entonces tenemos el sentido de la intensidad del campo eléctrico, que que puedan observar acá está hacia abajo. Entonces, ¿cuál es la intensidad del campo eléctrico en este pequeño punto? Vamos a determinar su magnitud. Para ello, primero vamos a obtener los datos que nos proporciona el problema. Tenemos la magnitud de la carga, que es de 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Recuerden que micra equivale a por 10 a la menos 6, nano equivale a por 10 a la menos 9 y pico equivale por 10 a la menos 2. Tenemos la magnitud de la fuerza descendente. Entonces, en este punto nos damos cuenta que la magnitud de la fuerza eléctrica y que la magnitud de la intensidad del campo eléctrico tienen el mismo sentido de aplicación. Tanto la fuerza como la intensidad del campo están aplicadas de forma descendente. Entonces, tenemos que determinar la intensidad del campo eléctrico. Para ello nos vamos a basar en la fórmula de la intensidad que analizábamos en el video anterior. Tenemos que la intensidad es igual a la fuerza eléctrica entre la magnitud de la carga eléctrica. Es decir, que nosotros simple y sencillamente vamos a sustituir valores. Vamos a sustituir el valor, ¿verdad?, de la magnitud de la fuerza entre el valor de la magnitud de la carga. Realizamos el procedimiento indicado en la ecuación y obtenemos que la intensidad del campo eléctrico es de 400 newton sobre coulomb, que es la unidad de medida para intensidad del campo eléctrico, ¿verdad? Obviamente, recuerden que la intensidad del campo eléctrico es la relación directa entre la magnitud de la fuerza y la carga con la cual estamos nosotros trabajando en ese punto del espacio. Otro aspecto muy importante que deseo mencionarles es el que les estoy compartiendo acá. Y es que si la carga es positiva, el campo eléctrico y la fuerza eléctrica tendrán la misma dirección. Y si la carga es negativa, la fuerza estará en dirección opuesta al campo eléctrico. En este punto nosotros tenemos que recordar que las líneas de fuerza del campo eléctrico surgen en las cargas de pruebas positivas y terminan en las cargas de pruebas negativas. Y que por lo general, las cargas de prueba imaginarias que utilizamos para analizar este tipo de problemas son protones, o sea que son cargas positivas. Por tanto, si nosotros acercamos a ese campo originado por una carga de prueba imaginaria otra carga positiva, la fuerza eléctrica que se va a originar entre estas va a ser de repulsión, tal y como tenemos en este problema. Tenemos que la intensidad del campo eléctrico es descendente y como la carga es positiva, la fuerza también es descendente, ya que el campo eléctrico se está analizando con respecto a una carga de prueba imaginaria. El problema no lo dice, pero desde que nos indican que ya hay un campo eléctrico en un determinado punto del espacio, nosotros tenemos que ser capaces de realizar ese análisis, esa interpretación. Siguiente ejercicio, entonces en esta parte tendríamos que la intensidad del campo eléctrico es de 400 newton por coulomb y es hacia abajo.
Ejercicio número 2. Una carga de menos 5 nanocoulomb está colocada en el punto P del problema anterior. ¿Cuál es la magnitud y la dirección de la fuerza sobre la carga de menos 5 nanocoulomb? Entonces, ya tenemos la intensidad del campo, que la determinamos en el problema que acabamos de analizar. Conocemos ahora la magnitud de la nueva carga. Ahora es una carga negativa. Ya, ahora vamos a determinar la fuerza. Para iniciar, vamos a hacer un pequeño análisis de la teoría. Si la carga de prueba es positiva, la fuerza y el campo y la intensidad de fuerza y la intensidad del campo van a tener el mismo sentido de aplicación. Pero si la carga es negativa, la fuerza va a tener un sentido de aplicación diferente o contrario al de la intensidad del campo eléctrico. Como en el problema anterior, la fuerza eléctrica y la intensidad eran descendentes debido a que la carga con la que estábamos trabajando era positiva, podemos, antes de empezar a resolver el ejercicio, concluir que en este caso la fuerza eléctrica va a ser ascendente. Vamos a resolverlo. Tenemos la fórmula de intensidad del campo eléctrico, la cual es igual a la fuerza eléctrica entre la carga eléctrica. Como nosotros lo que queremos determinar en este caso es fuerza, vamos a realizar un pequeño despeje. La carga está como denominador o está dividiendo, va a pasar a multiplicar y ya reordenando la ecuación nos queda de esta manera. Tendríamos simple y sencillamente que sustituir, realizar el procedimiento y de esta manera obtenemos que la fuerza eléctrica es de 2 por 10 a la menos 6 newton. ¿Ya? Y el signo nos indica que se está realizando una fuerza de atracción y en sentido contrario, obviamente, al sentido de la aplicación del campo eléctrico. ¿Ya? Entonces tendríamos, jóvenes, que analizar nuevamente el concepto. Si la carga es positiva, la intensidad y la fuerza tendrán la misma dirección y sentido. Pero si la carga es negativa, la fuerza estará en dirección opuesta al de la intensidad del campo eléctrico. Y en este caso la fuerza va a estar aplicada de manera ascendente, no descendente. Sería el segundo ejercicio. Estaremos analizando nuestro tercer ejercicio. Ejercicio número 3. Una carga de menos 3 microcoulomb colocada en el punto A experimenta una fuerza descendente de 6 por 10 a la menos 5 newton. ¿Cuál es la intensidad del campo eléctrico en el punto A? Tenemos la fórmula. La intensidad es igual a la fuerza, magnitud de la fuerza eléctrica entre la carga. Y en este caso tendríamos nuestro nuevo esquema. Tenemos el punto A, tenemos que la fuerza está aplicada en forma descendente y como la carga es negativa, obviamente el sentido de la aplicación de la intensidad del campo eléctrico va a ser en forma ascendente. Entonces tenemos nuestros datos, tenemos magnitud de la carga, tenemos magnitud de la fuerza, vamos a determinar intensidad del campo eléctrico. Entonces simple y sencillamente tendríamos que sustituir valores, realizar la operación que se nos indica en la ecuación y una vez que dividimos nos queda que la intensidad del campo eléctrico es de 20 newton sobre coulomb. Y obviamente para consolidar lo que analizábamos previamente, que el campo en este caso es ascendente, tenemos el concepto que les he venido compartiendo en cada uno de los ejercicios. ¿Ya? Entonces, acá jóvenes tenemos, ¿verdad?, que la intensidad del campo eléctrico va a ser ascendente y con una magnitud de 20 newton sobre coulomb. Ya tendríamos nuestro ejercicio número 3 analizado. Ahora estaríamos analizando nuestro ejercicio número 4. Tenemos
la siguiente información. Una carga de 8 nanocoulomb se ubica a 80 milímetros a la derecha de una carga de 4 nanocoulomb. Determina la intensidad en el punto medio de una recta que une las dos cargas. Entonces, entre los datos nosotros tenemos, bueno, en primer lugar, es recomendable siempre que tengamos este tipo de ejercicio, elaborar un esquema. Ya sea que el problema nos brinde el esquema, o si no proporciona el esquema, nosotros lo elaboramos basándonos con cada uno de los datos que nos proporciona. Entonces tenemos, ¿verdad?, que la separación que hay entre la carga número 1 y la carga número 2 es de 0.08 metros. En el problema aparece en milímetros. Nosotros aplicamos un factor de conversiones y pasamos de milímetros a metros. Entonces, ahora nosotros vamos a determinar cuál es la magnitud de la intensidad del campo eléctrico en este punto que se encuentra exactamente entre ambas cargas. Y para ello vamos a dividir nuestro radio de separación entre de Q1 y Q2 en dos. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque como el punto se encuentra exactamente entre ambas cargas, de la carga número 1 al punto habrá una distancia o un radio de separación de 0.04 metros. Lo mismo habría de ese punto a la carga número 2. Entonces, ahora tenemos la fórmula tomando en cuenta el radio de separación. En esta ecuación, cuando en el problema no se menciona el radio, solamente se menciona magnitud de la carga y solamente se menciona magnitud de la fuerza, nos vamos a trabajar con la ecuación que les compartí anteriormente. Cuando en el problema ya nos mencionen que es una interacción entre dos cargas que se encuentran a un radio de separación X, entonces en ese punto ustedes sí ya tienen que tomar en cuenta la constante eléctrica, cuyo valor les comparto a continuación. En primer lugar, vamos a determinar la intensidad para cada carga. ¿Ya? Este procedimiento, más adelante, en otro video, vamos a ver que se puede realizar con una sola fórmula y de manera sencilla. Pero para poder dominarlo, en este momento vamos a trabajarlo paso a paso, por etapas. Entonces, determinemos la intensidad del campo eléctrico que se experimenta en este punto medio provocado u originado por la carga número 1. Para ello vamos a utilizar la misma ecuación, solamente que adaptada, ¿verdad?, a Q1 y a la intensidad del campo eléctrico provocado por la carga número 1 en ese punto. Entonces sustituimos valores, ¿verdad? Acá ya tenemos la fórmula adaptada para Q2. Entonces simplemente vamos a sustituir valores. Tal y como les estoy indicando en este punto de acá, sustituimos valores. El valor o magnitud de la constante eléctrica es de 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Esa es una constante, la tienen que memorizar, es conveniente memorizarla para que ustedes ya la apliquen de manera directa en los ejercicios donde sea requerida y no tengan que andar buscando en sus cuadernos o en sus libros de texto. Entonces, es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Y tenemos la magnitud de la carga número 1, que es de 8 por 10 a la menos 9 coulomb. Y el radio de separación que hay de la carga número 1 al punto medio entre ambas cargas, que sería 0.04 metros. De acuerdo a la ecuación, lo vamos a elevar al cuadrado. Realizamos las operaciones indicadas en esta ecuación y obtenemos que la intensidad del campo eléctrico provocado por la carga número 1 en el punto P o en el punto medio es de 45.000 newton sobre coulomb o newton por coulomb. Hacemos el mismo procedimiento para determinar la intensidad que se experimente en el punto entre ambas cargas, en el punto medio, pero ahora inducido o provocado por la carga número 2. Es decir, que en lugar de poner 8 por 10 a la menos 9 coulomb, vamos a trabajar con la magnitud de la carga número 2, que sería de 4 por 10 a la menos 9 coulomb entre el radio de separación. Realizamos la operación indicada en la ecuación y ahora simple y sencillamente vamos a obtener un resultado de 22.500 newton por coulomb. Ahora, como tenemos que determinar la intensidad del campo en el punto medio, o sea, la magnitud de la intensidad del campo resultante, vamos a guiarnos de esta formulita que tienen en la parte inferior. Tenemos que la intensidad del campo eléctrico resultante es igual a la sumatoria
de los campos que se experimentan en el punto medio, o sea, la intensidad del campo provocado o ejercido por la carga número 1 y la intensidad del campo provocado o ejercido por la carga número 2. Ahora tenemos lo siguiente. Las líneas del campo eléctrico alrededor de dos cargas positivas son de repulsión. O sea, las líneas del campo eléctrico alrededor de dos cargas positivas producen que la fuerza eléctrica entre las mismas sea de repulsión. Recuerden el concepto básico de que cargas eléctricas con signos iguales se repelen y que cargas eléctricas con signos diferentes se atraen. Entonces, esto que observan acá sería el sentido de la aplicación de la fuerza eléctrica entre ambas cargas, que en este caso va a ser de repulsión. ¿Por qué comparto eso? Porque lo tenemos que analizar al momento de sustituir los valores en la ecuación para determinar la magnitud de la intensidad del campo eléctrico resultante. ¿Por qué ahora E sub 2 es negativo? Porque si nosotros nos ubicamos en un plano cartesiano, el sentido de la aplicación de la intensidad de la fuerza eléctrica y de la intensidad del campo eléctrico en el punto medio que provoca la carga número 1 va a ser hacia la derecha. O sea que estaríamos trabajando sobre el eje X positivo. También ubicamos, ¿verdad?, este esquema en el plano cartesiano. El sentido de la aplicación de la fuerza eléctrica y de la intensidad de la carga eléctrica en el punto medio provocado por la carga número 2 va a ser hacia la izquierda. O sea que estaríamos en el eje X negativo. Y por tanto, vamos a agregar el signo menos a la intensidad del campo eléctrico que provoca la carga número 2. Ya la manera más sencilla de analizar el porqué del signo negativo. Realizamos la sustracción y obtenemos que la intensidad del campo eléctrico resultante es de 22.500 newton por coulomb. Ahora, como la carga que aplica una mayor intensidad de campo eléctrico sobre el punto medio es la número 1, la intensidad del campo eléctrico resultante va a estar aplicada a la izquierda, ya, o sea, por la carga número 1. Y ese, de verdad, es el ejercicio referente a la interacción de dos cargas. Bueno, jóvenes, eso es el contenido que vamos a analizar el día de hoy. Recuerden tomar apuntes, ¿verdad?, de los ejercicios analizados para que tengan suficiente material para estudiar y sobre todo recuerden estar en constante retroalimentación, ¿verdad?, de cada uno de estos contenidos. Suscríbanse al canal del colegio para que les lleguen las notificaciones o tengan las notificaciones de cada uno de los videos que estaremos compartiendo, tanto en la asignatura de química, en la asignatura de biología, en la asignatura de matemática, en la asignatura de física y cada una de las asignaturas que se desarrollan en el mismo. Pasen un excelente día. Espero que el material compartido sea de mucha utilidad. Cuídense, protéjanse, tomen las medidas preventivas necesarias.